y nos vamos ya a lo que vinimos, a lo que vinimos. La cita para esta semana, la cita para esta semana. Dice Mateo 6, versículo 5, en Mateo 6, versículo 5. De una vez recordemos, el Sermón del Monte arranca en el capítulo 5, o sea, esta forma parte del Sermón del Monte. Esta cita dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Recuerden que el Evangelio de Mateo es dirigido especialmente al pueblo judío, a los judíos como tal, y por eso Mateo está escribiendo acá, transcribiendo, digámoslo así, porque estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y Él lo está transcribiendo ahí en el Evangelio, dirigido totalmente a, a los, como dice ella, a los fariseos que se paraban, tenían las costumbres de pararse en las esquinas, orar en voz alta, inclusive en las sinagogas, orar en voz alta para que quienes estuvieran al lado de ellos dijeran, uy, tan devoto, uy, tan fiel a Dios, sí, pero por detrás eran hipócritas, sí, eran hipócritas. Por allá más adelante lo vamos a ver que les dice son como sepulcros blancos, son como sepulcros blanqueados que por fuera son muy bonitos, pero por dentro son llenos de huesos. O sea, Jesús cuando lo insultaba a la gente era con firmeza, ¿sí? Sin groserías, pero con firmeza. Bueno, meditemos esta semana en esta cita, en nuestras oraciones. Y si alguna vez hemos hecho esto, pues muy sencillo, le pedimos perdón al Señor porque probablemente lo hacemos por desconocimiento. Padre, perdónanos porque a veces en nuestra mente estamos orando, pero de pronto para que otros nos vean, ¿sí? O de pronto para que otro diga, uy, tan bonito que ora. No, no, nos arrepentimos, Dios es bueno y Él nos perdona todo pecado. Bueno, vamos para adelante. Entonces, para hoy. Tenemos un tema especial, le hemos llamado un tema especial que es el bautismo. Recuerde que la semana pasada dije que le vamos a explicar hoy porque estamos en compañía aquí, doña Alba Lucía, que estuve de cumpleaños ayer, ¿no? Bueno, y le dimos, bueno, ahora le vamos a dar gracias a Dios por ello. Entonces, hemos preparado este tema con mucho cuidado porque es un tema bastante sensible de todas maneras y bastante, digamos, extenso de explicar, pero ahí vamos aprendiendo, ¿sí? El bautismo según las religiones. Esto no lo vamos a ver a detalle, les voy a mandar estos slides donde hay un cuadro comparativo, saqué un cuadro comparativo de cómo es el bautismo en diferentes, cómo es el bautismo en diferentes religiones, en el catolicismo, en la ortodoxia oriental, en el protestantismo, pero el protestante está dividido en luteranos, reformados y anglicanos, que son unos evangélicos, unos protestantes que tienen unos dogmas y unas doctrinas muy similares a la católica, pero hay algunas diferencias. En los evangélicos y bautistas, los bautistas en el caso que somos nosotros, es una denominación evangélica, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de denominaciones evangélicas, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Y también en ese mundo evangélico que hay muchas denominaciones, así como en el catolicismo están los jesuitas, están los franciscanos, están los claretianos. Pide, ayúdeme un poquito, o Yolandita está por ahí. Hay varias, eh, sí, hay varios salesianos también. Jesuitas, ¿Sí? jesuitas. ¿Cómo? Ah, eudistas, del Minuto de Amor son eudistas. Eudistas, sí, también. Entonces, lo mismo pasa a nivel protestante o evangélicos, como nos conocen. Dominicos también. Dominicos, uy, sí, no me acordaba de los dominicos. Sí. Bueno, entonces a nivel evangélico pues, están los Franciscanos. pentecostales, los adventistas del séptimo día, que hay una duda si son realmente sana doctrina o no es sana doctrina. Algún día expliqué sobre lo que es sana doctrina, no es sana doctrina. Es sana doctrina, somos los trinitarios, o sea, los que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios verdadero. Ahí entonces estamos Y, los evangélicos y los católicos, somos sana doctrina. ¿Ok? perdón, y franciscanos y agustinianos.
Sí, eso sí los había ya mencionado. Bueno, está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, pero eso sí es una secta porque inclusive para ellos tiene más peso la Biblia del mormón, lo llaman el libro del mormón, ¿sí? Están los testigos de Jehová, que también es una secta, no son protestantes, es una secta porque no ven a Jesús o no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que ellos acá, el significado para ellos es el símbolo de entrega total a Jehová. Jehová es el mismo Dios y a su pueblo, pero es para demostrar la dedicación a Dios o a Jehová, y es el reconocimiento. Mira lo que ellos piensan del bautismo, es el reconocimiento de su organización, o sea, reconocer la denominación como si fuera lo más fundamental del bautismo. La Iglesia Católica liberal, hay una liberación de Iglesia Católica, sobre todo al norte de Alemania y en parte de Inglaterra. Está también el bautismo de algunas religiones o ritos que no son cristianas como tal, o sea, no son trinitarios o no creen en ninguno de los, ni Padre, ni Hijo, Espíritu Santo. Por ejemplo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, los de Japón, que es el Shinto, y las religiones indígenas, ellos también tienen un bautismo, ¿sí? Eh, Como conclusión de eso, porque no voy a detenerme mucho en eso, repito que ese material se lo voy a enviar. Podemos decir que el bautismo, la, la doctrina es exclusiva como bautismo, como doctrina que conocemos, es exclusiva del cristianismo, con raíces judías, o sea, los que venimos desde Cristo como tal, o sea, tanto católicos como protestantes, ¿sí? Sin embargo, casi todas las religiones, como están en los cuadros que le voy a mandar, tienen ritos de purificación con agua, porque el agua simboliza vida, simboliza limpieza, simboliza renacimiento. Entonces, no lo llaman bautismo, les llaman otro nombre, pero tienen algún significado, algo parecido. Y finalmente, por eso se puede decir que aunque no usen ellos la palabra el bautismo, sí existe una equivalencia de pronto funcional en varias de esas tradiciones, sobre todo orientales que están. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podemos decir ahora? Sí podemos entrar a hablar ahora del bautismo cristiano, o sea, para católicos y cristianos, el bautismo en agua, ¿cómo es? Sí, qué es el bautismo en agua? Y ahí sí ya nos vamos a entrar. Yo les voy a pedir el favor que tengamos a la mano la Biblia, que vamos a pasar por varias citas. Entonces, el bautismo en agua, ¿qué se entiende por el bautismo en agua? Entonces, ¿el bautismo en agua en qué consiste? Lo primero que tenemos que decir es que consiste en aplicarle agua a una persona, ya sea por aspersión, por fluido o por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es aspersión? Aspersión es como tirar, ¿cierto? Con algo, ¿Cómo se llama en los sacerdotes que echan al ¿cómo niño? se llama, Pili? Con Sí, lo que le... aspersión, cogen, por ejemplo, la jarra ¿Qué de la aspersión? ciudad y con Ah, una Y el cosita Fumigar, aparato por la que boca, tienen ¿no? algo y con fumigarlo con agua. y el jarrito Es- con el agua que le echan, ¿tiene algún sí, nombre? esa aspersión, se dice aspersión también. Ah, bueno, bueno, Sí. gracias, Pili. y el fluido también es con la Y jarrita. fluido es con la jarrita, es con la jarrita. Y por inversión es cuando entonces uno se sumerge en el agua, se sumerge en el agua y puede ser en una piscina, puede ser en un río, puede ser en una, la llamamos Un el bautisterio. bautisterio, ¿cierto? Y se sumerge la persona totalmente y vuelve y sale. Leamos, bueno, no lo vamos a leer porque esa fue de las primeras citas, Mateo 28, 16 al 20, que lo conocemos como la Gran Comisión, y donde Jesús dice, id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya desde ahí ya tenemos que entender que el bautismo prácticamente es o prácticamente no, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que si nos hacemos discípulos nos tenemos que bautizar. ¿Sí? Eso es lo que dice esa cita que ya la conocemos. Segundo, ¿por qué bautizarnos? O sea, ¿por qué bautizarse? Estamos hablando
del bautismo en agua, ¿cierto? ¿Por qué bautizarse? Entonces, uno, por obediencia a la gran comisión, ya está ahí escrita, la Mateo 28, 16, 20, y hacer discípulos y bauticémoslo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso significa que es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. En algunas Biblias, se me olvidó comentarles la semana pasada que estuvimos hablando de las Biblias, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando hablaba Jesús, el texto aparece en letra roja. A mí me encanta, yo tengo también esa Biblia acá, tengo Biblias de esa también, y me encanta porque yo quiero que reflexionemos en esto, hermanos todos, que cuando yo leo los evangelios y yo el texto en rojo, es Jesús que me está hablando. O sea, eso fueron palabras directas de Jesús, ¿sí? Qué hermoso cuando leemos que Él fue el que dijo eso, respetando obviamente que lo haya escrito Juan, Marcos, que lo haya escrito, pero eso fueron palabras directas de Jesús, ¿sí? Entonces, entonces por obediencia a la gran comisión es un mandato final y él lo deja al final. Mateo, recuerden que es el último capítulo, es el 28, y lo deja al final. Entonces, él envió a sus discípulos a hacer más discípulos. Y recordemos que dijimos, ¿quiénes somos discípulos? Nosotros somos discípulos. O sea, nos dejó a nosotros de ir y hacer más discípulos y nos dio dos cosas claves: bautizarlos y enseñarles. O sea, como vimos de pronto algo en la clase pasada, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, puede ser tan sencillo, pero como tan difícil si no la estudiamos. Me explico. Leerla puede ser fácil, pero entenderla no es tan sencillo porque requiere estudiarla, requiere preguntarle al texto una serie de preguntas, requiere que vayamos más allá del intelecto nuestro, y ese intelecto nos lo da el Espíritu Santo, que lo vamos a explicar ahora más adelante. Entonces, el bautismo entonces es parte del proceso del discipulado. O sea, nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios y nos estamos formando, pues es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, que es ir y enseñar, ¿sí? Porque eso es parte del proceso del discípulo. No nos podemos quedar con este conocimiento, con lo que Dios nos está enseñando a nosotros a través de la palabra, sino debemos ir y transmitir eso a las demás personas. Entonces, no es opcional porque fue un mandato, sino es un acto, pero es un mandato, pero que a su vez es un acto de obediencia y reconocimiento de autoridad en nuestro Señor Jesucristo a nosotros, quien tiene toda la potestad en el cielo como en la tierra, como hay en alguna cita. Ahora, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros decimos, y lo estamos diciéndole: Señor, me entrego a ti y paso hoy, y hoy, a partir de hoy, tú eres el Señor de mi vida. Cuando yo le digo a él que él es el Señor, bueno, hice la oración muy cortica, pero para poder explicar esto, cuando yo le reconozco que él pasa a ser el Señor de mi vida, cuando yo le entrego a él, quiere decir que yo ya no gobierno más mi vida, que mi vida la gobierna es Jesús, ¿sí? Lo que sucede, y pasa muchísimo, y me pasó a mí muchísimo al comienzo, es que yo no sé, yo voy a contarles aquí un secreto que no lo sepa mucha gente. Yo les dije alguna vez, me bauticé hasta 3 veces, ¿sí? Porque yo no entendía qué era el bautizo, qué era el bautismo, yo no lo entendía. Y si no lo entendía, pues tampoco estaba dejando que el Señor fuera el Señor de mi vida, ¿sí? Hasta cuando lo entendí, hice el bautismo con pleno conocimiento, el Espíritu de Dios empezó a hacer en mí su obra también. Él la venía haciendo, pero ya después empezó a ser mucho más fuerte la obra de Él para irme transformando, porque Él lo que quiere es que nosotros lleguemos a ser como Cristo, dice la palabra, digamos, a ser varones o personas perfectas como Cristo nuestro Señor. Eso solo lo vamos a obtener cuando lleguemos a su presencia. Sí, o sea, no nos alegró que lo vamos a tener en un año, o sea, no, solo cuando lleguemos a su presencia, ya llegamos allá como cuerpos glorificados en Cristo. Bueno, ve, también por qué bautizarse, porque Jesús mismo fue bautizado. Leamos Mateo 3, 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17 dice así en la Biblia, en Dios habla hoy, si alguno lo tiene en otra. Yo la tengo en Reina Ok, Valera. Reina Valera. Listo, vamos a leerla en 3:17. Dice así Mateo 3, 13 al 17.
Dice, Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le dice Juan el Bautista. Y Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿qué es ser justo ante Dios? Entonces vamos a mirar aquí. Dice, ser justo ante Dios, porque Jesús le dice eso. Es necesario que cumplamos Es necesario que cumplamos toda toda justicia, dice en otra versión. Toda justicia. Ujú. ¿Sí? Entonces, aunque Jesús no tenía pecado, se bautizó para cumplir toda justicia, es decir, para cumplir el plan de Dios y marcar el inicio de su ministerio públicamente. Recuerden que él viene del desierto, ¿de acuerdo? Que vimos las tentaciones en la clase pasada. Él viene, perdón, de Viene. aquí, perdón, se bautiza, se va al desierto y es tentado. Entonces, cuando él arranca su ministerio, después de que a los 30 años más o menos, viene y Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto también. Y llega y Juan y le aparece Jesús, que es lo que acabamos de leer. Entonces, su bautismo valía que este acto es muy importante y necesario para la vida del creyente. O sea, Jesús lo hizo sin tener pecado y lo hizo. Pero además de que es el evento en la cual aparece la Trinidad. ¿Por qué? Porque ahí dice más adelante, entonces Juan consintió, versículo 16, en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, o sea, él se bautizó, se sumergió por inmersión y salió, ¿cierto? En el Jordán. Él salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Entonces, ahí aparece el evento de la Trinidad. El Hijo se bautiza, el Padre le habla a él del cielo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu desciende como qué, como si fuera una paloma. ¿Sí? Entonces, ahí aparece la Trinidad en el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que en el Antiguo no está, porque de Génesis 1:1 lo expliqué alguna vez, está la Trinidad. ¿Sí? Desde ahí viene la Trinidad. Pero aquí se manifiesta ya en Cristo y se manifiesta al ser humano como tal, ¿cierto? Entonces, bautizarse es seguir el ejemplo de Cristo y es reconocer la acción de Dios en nuestra nueva vida. Es decir, ¿por qué reconocer la acción de Dios en nuestra nueva vida? Porque cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, nosotros somos nuevas criaturas. El viejo hombre muere, ¿cierto? Pero acá, con el bautismo, vamos a reconocer que Dios empieza también a orar en nosotros, en nuestro cambio de vida, ¿sí? Y mostramos, ya lo vamos a ver que es un testimonio público, y vamos a mostrar al mundo que yo ya soy un cristiano, o sea, un hijo de Cristo, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Vamos para allá. Sigamos. Tercero, pero ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Ahorita vamos a volver al Nuevo Testamento, pero ¿cómo era antes? La pregunta es ¿cómo era antes? ¿Cierto? Entonces antes los judíos practicaban una ceremonia similar al bautismo. Esa ceremonia consistía en circuncidar el prepucio del niño al octavo día. Entonces, veamos Génesis 17 del 10 al 14. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, 17. Sí. Génesis 17 del 10 al 14. Bueno, Dice, ¿me escucha así? Sí. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Gracias, Harold. Gracias. Bueno, la explicación es la siguiente. ¿Por qué decimos que podemos comparar la circuncisión con el bautismo? Resulta que con la circuncisión ustedes podrían mirar si una persona era judía. Generalmente, y eso lo vemos hasta en películas, que los alemanes para darse en cuenta que si alguien era judío miraba si era circuncidado. O sea, todos aquellos que tenían esa circuncisión, eh, de por sí, eso demostraba que ya eran del pueblo judío, ¿sí? Que miremos entonces ahora qué pasa con las personas que se bautizan. Una persona que va a las aguas bautismales está reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador y entra a formar parte de la familia de Cristo. Entonces es también un símbolo, una señal, Una señal. una marca. Allí no me va a pasar nada porque yo estoy entrando al agua, ¿sí? No voy a sentir cosas extrañas, mis pecados no son perdonados, no es una cantidad, es simplemente un simbolismo, así como es la circuncisión. Es como si yo estuviera marcado como cristiano. Entonces, eso es como el comparativo entre la circuncisión y el bautismo en la actualidad. Ok. Listo. Entonces, en el Nuevo Testamento y hasta hoy, inclusive para los no judíos cristianos, o sea, los que no son judíos, los no judíos cristianos, el bautismo ha representado la circuncisión física, reemplazado. o la ha reemplazado, perdón, la circuncisión física y está relacionada es con nuestra circuncisión espiritual por Cristo, ¿sí? Entonces, vámonos a la carta que Pablo escribe a los Colosenses, ¿sí? Colosenses 2, capítulo 2, 12, ¿qué? 11, 2, capítulo 2, 11 al 12, donde les está explicando qué es la vida nueva en Cristo. Entonces, dice así, versículo 11 y 12, dice, en él también, o sea, en Cristo ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, o sea, no física, como explicaba el Balucí ahorita, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Bueno, aquí también hay que explicar algo. Entonces, lo que yo les había dicho, ya la circuncisión para las personas que no somos, o los hombres que no son judíos, sino que se pueden denominar como gentiles, todas las personas que no pertenecen al pueblo judío, entonces ya no es necesaria la circuncisión, sino que se realiza el bautismo. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona entra al agua y se sumerge completamente? Allí se dice que es como morir. Al entrar al agua es morir a ese viejo hombre, a lo que teníamos antes, a lo que éramos antes. Y cuando salimos del agua es nacer a una nueva vida con Dios. Eso es lo que representa en sí el bautismo en agua, cuando se es sumergido. Claro que también sirve y vale la aspersión. Por ejemplo, si una persona está enferma y le echan su agua en la cara o en su cabeza porque no puede ser sumergida, o en sitios donde es muy fría el agua y no se puede sumergir completamente, también es aceptada entonces el bautismo por aspersión o por fluidos. Claro, porque Pero finalmente significa es lo un mismo, símbolo. ¿no? Significa lo mismo, que es cuando yo entro al agua,
muero a mi vieja naturaleza y salgo del agua y salgo a una nueva vida con Cristo y doy testimonio de que soy nueva criatura en Cristo. Ok. Sale purificado. Pues se puede decir como sí, como Sí. salgo a una nueva vida en Cristo. Cuarto. El bautismo de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, vamos ahorita a ver una cita, dice, practicar el bautismo para arrepentimiento de pecados, pero este no es el bautismo cristiano como tal, porque Juan bautizaba, decía, arrepiéntanse, ¿sí? Él decía que si yo me bautizaba era para arrepentirme de los pecados. Pero pues nosotros sabemos, la palabra lo dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno ha nacido en Cristo, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la persona, cuando le entrega su vida a Cristo, ya todo su pasado y sus pecados son perdonados. Entonces, diríamos, entonces, ¿para qué hago el bautismo? Si ya mis pecados fueron perdonados. Eso era lo que sucedía antes. Entonces, por eso es que el bautismo en la actualidad, el bautismo de Juan el Bautista, no se practica. Entonces, vamos a ver cuál es el bautismo que nosotros practicamos, el bautismo cristiano. Entonces, no apunté la cita, se me olvidó apuntar la cita, pero apúntela ustedes ahí a mano. En Mateo 3, cuando Juan está, está bautizando, Mateo 3, versículo 10, él dice, yo, o sea, Juan el Bautista, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene, o sea, Cristo, después de mí, los bautizará en Espíritu Santo. Sí, en Espíritu Santo y con fuego. Dice, Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Entonces, lo que cuando a veces nos dicen, bueno, ¿y el bautismo en Espíritu Santo cuál es? Es ese, el que se hace en inversión que ahora se hace. Ahorita les explico cuál es el bautismo en Espíritu Santo. Bueno, Dejémoslo para después. Bueno, después de la muerte y resurrección de Cristo, las personas que habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, se bautizaron nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, todos esos que él había bautizado antes de que viniera Jesús, se bautizaron nuevamente y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1. Recuerden la frase que yo uso mucho. No, Hechos 19:1-7, ahí está Perdón, me mal. equivoqué. Hechos 19:1-7. Recuerden que la Biblia explica la Biblia. Sí, o sea, las preguntas, tenemos al final una serie de preguntas que vamos a responder desde el punto de vista de la Biblia. Hechos Entonces, Hechos 19. 19:1-7, en el título está Pablo en Éfeso. Dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa en Corinto, a la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Creyentes eran seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo entonces recibieron ustedes? Y ellos le respondieron, recibimos el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, si Juan bautizaba a los que volvían a Dios, sí, Juan bautizaba a los que volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y Pablo les impuso la mano y también vino sobre ellos el Espíritu Santo y bueno, y hablaban en lengua y se comunicaban mensajes proféticos. Entonces, fíjate lo siguiente, sí se habían bautizado, pero ellos, estamos hablando de hechos, esto puede haber sucedido, digamos, 60 días después de la muerte de Jesús. Póngale 60, 90 días después de haber muerto Jesús. Y claro, muchos se han bautizado antes de Jesús, pero estos ya han sido practicantes, estaban creyendo en Jesús, pero no se han bautizado en algo. Sí, no, mucho más adelante, sí. Maños, Más sí, adelante tal vez porque es es Pablo. porque estamos Pablo y Pablo, Está Pablo, la sí, conversión tiene de toda la Pablo. razón. O sea, esto sucedió años después Años después, sí, de que ha muerto Jesús. bueno, el bautismo no nos limpia verdaderamente
ni nos trae perdón, que lo decía Alba Lucía ahora. Es un símbolo de nuestra muerte con Cristo, de ser vestidos con Él y circuncidados con Cristo. Por Cristo. Romanos 6:3-5, Gálatas 3:27. Por favor, Pili, busca Romanos 6:3-5. Y Ana Patricia, si quieres Gálatas 3:27. Y no sé si Jairito tiene la Biblia allí. O yo leo Colosenses O 2. Colosenses, ya lo leíste, Ya lo 2, leí, 11, ya lo 2. leí, Mori. Luchi, perdón, Romanos 6:3-5. Sí. Sí. Voy a buscarlo. O ya tiene Gálatas. Ya lo tiene Gálatas, Ana. Sí, ya. Leamos Gálatas y ahorita Pilar lee Romano, porfa. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok. Es decir, nuevas criaturas son. Sí, es como si es nos como hemos lo- quitado un ropaje viejo lleno de inmundicia, como si nuestra ropa estuviera mugrosa y nos hemos puesto una ropa reluciente, nueva. Eso es como el simbolismo cuando nos vestimos de Cristo. Aquí en la versión dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. ¿Sí? Revestidos de Cristo. Pilar, Romanos. Listo. ¿No saben que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El 5, Pili. Porque si nos hemos identificado con Él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. En la resurrección, lo que yo les explicaba, al entrar el agua, es como si muriéramos a una vieja vida y al salir del agua salimos a la la nueva nueva vida con Cristo Jesús. Entonces se asemeja, Pablo lo que está explicando ya a los romanos es que es como cuando Cristo murió, Sí. ¿cierto? Que murió crucificado y al tercer día resucitó. Entonces, algunos lo explican de esa manera, cuando nosotros bajamos al agua, morimos. Es como si muriéramos, entre comillas, físicamente. Y cuando salimos del agua, estamos resucitando. Es el comparativo que, digamos, se explica también el bautismo, así, similar a la muerte de Cristo. Muere y al tercer día resucita. ¿Ok? Bueno, después de la muerte y resurrección de Cristo, las personas que habían recibido, se me fue, que habían recibido el bautismo, ¿En dónde quedaste? Ah, bueno. Espíritu Santo. Entonces vino el Espíritu Santo en forma corporal, o sea, sí, después de ser bautizados, vino vino sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Sí, después de que Jesús fue bautizado, ahí dice en el texto que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esto ya había sido profetizado. Entonces miremos Isaías. Bueno, está en Isaías 11:2. 11:2. Pero Una profecía sobre eso. sobre que venía como paloma. Bueno. Sí, descendería sobre él como paloma. Bueno, entonces, quinto, el bautismo, ahora sí el bautismo en espíritu. ¿Sí? Ya explicamos en agua, ahora en espíritu. Después de ser bautizado, vino sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, que es la cita de Isaías, ahora sí, Isaías 11:2. Que es lo ¿sí? que acabamos de decir. Que es la que acabamos de decir, ¿ok? Isaías 11:2. Pues la tengo aquí rápido, entonces dice así Isaías 11:2. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría e inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor en nosotros. Nos da poder, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da fuerza, nos da conocimiento y importantísimo,
nace en Temor de nosotros el Dios. temor al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? No es el miedo, el temor es Respeto. no hacer lo que Es es una desagradable a Él. Es decir, hacer siempre lo que es agradable al Señor. Entonces, una mentira no agrada al Señor. Un asesinato, pues por supuesto que menos agrada al Señor. Eh, cualquier, cualquier pecado, pues es lo que es el temor al Señor. El temor no es miedo, sino es no hacer lo que es correcto ante Él. Eso es temor al Señor. Bueno, pero Dios también habló, ¿sí? Dios también habló. Entonces dijo, tú eres mi hijo amado. Recuerden la cita cuando fue bautizado. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Dios manifestó a Juan y a toda la humanidad que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Y eso lo encontramos en el Salmo 2.7. En el Salmo 2.7, de los primeros salmos, Salmos 2.7, donde dice que voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Entonces es lo que, recapitulando la cita que leímos cuando Jesús es bautizado, que en él está el Padre, ¿cierto? El Hijo como tal, el Padre cuando le dice que es mi hijo amado, Cristo como tal, el Hijo, y el Espíritu Santo que desciende como paloma. Entonces, descendió sobre él en forma y nos da lo que ya leímos en Isaías 11:2, sabiduría, poder, inteligencia y temor del Señor y muchas otras cosas, ¿no? Nos da dones, se habla de por lo menos 34 dones espirituales, don de sabiduría, don de fe, don de servicio. Todos esos son dones que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Bueno. Para concluir, unas preguntitas. Hay unas preguntas que vamos a hacernos acá o que nos hacen normalmente sobre el bautismo. ¿Quién puede bautizarse? ¿Quién puede bautizarse? Entonces, Todos. no. Ah, bueno, ¿No? todos, pero sí, todos se pueden bautizar. Pero quien cree ¿de corazón qué? Entonces le damos 8, eso lo va a explicar doña Alba Lucía, Hechos, perdón, 8:32-40. Hechos 8:32-40. Claro, todos se pueden bautizar, ¿sí? Pero veamos qué nos dice la Biblia. Hechos 8:32-40. Bueno, entonces el pasaje de la escritura que leía, estamos hablando con Felipe cuando se encontró con el etíope. Dice, como oveja la muerte fue llevada. Perdón, un momentico. No sé si recuerdan esa cita en Hechos, pero Felipe va va hacia una parte del oriente y para el carro y entonces se encuentra con un funcionario etíope y le empieza a compartir la palabra y el etíope al final dice, el etíope estaba leyendo las Sagradas Escrituras, pero no entendía. Entonces Felipe le dice, ¿sabe lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, no, no entiendo, no entiendo, explíqueme. Y Felipe le explica, y entonces el etíope le dice, yo quiero bautizar. ¿Sí? ¿En dónde me puedo bautizar? Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, el pasaje de la escritura que leía, el etíope era, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees, de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, la persona, claro, cualquiera puede bautizar, pero yo tengo que creer, ¿sí? En Cristo.
en Cristo, en que murió por mis pecados, resucitó y vendrá nuevamente por nosotros, ¿cierto? Y fue lo que le dijo, la pregunta que le hace el etíope o el eunuco, que es lo mismo, es, ¿y yo puedo bautizarme? Y Felipe dice, si cree, es lo que le dice Felipe, si cree. Y él dice, claro, venga y me bautiza, ¿cierto? Porque una persona puede, mira, yo he conocido personas que van a la iglesia cristiana hace muchos años y dicen, y llevan 20 años y, no, yo no me he bautizado, yo no me he bautizado. Entonces, si es un mandato de Jesús, como lo vimos al comienzo, si es una orden, un mandato, si me trae, si me da el poder también de recibir el Espíritu Santo, entonces uno le queda la duda, ¿cierto? ¿Por qué no se ha bautizado? ¿Será que todavía no cree, todavía no se ha arrepentido? Porque cuando uno cree en Jesús y como les dije antes, el Señor pasa a ser el Señor de mi vida, o sea, yo es o no estoy convencido o no quiero convencerme, ¿sí? Por eso es que es importante creer, ¿cierto? Segundo, los que han recibido la palabra. Entonces, Hechos 2:40, Hechos 2:40, capítulo 2, 42, que dice, con estas y otras palabras, Pedro les habló y las aconsejó diciéndole, bueno, este es un discurso que se jala Pedro y después del discurso, por lo menos unos 3.000 personas recibieron a Jesús. Entonces Pedro les dice acá, apártense de esta gente perversa. Está terminando el discurso. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes como 3.000 personas. ¿Sí? Es decir, los que habían creído y recibido la palabra del Señor. Y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan y para compartir la oración. O sea, a quienes habían recibido la palabra de Dios. ¿Verdad? Una persona que de pronto pues no conoce nada de la palabra de Dios, pues de entrada no se va a bautizar. O sea, si se bautiza es porque no sabe lo que está haciendo realmente. ¿Sí? Como tú. Como me pasó a mí al comienzo. De pronto la recibía, pero yo ni entendía. Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿para qué nos sirve el bautismo? ¿Para qué nos sirve? No para qué nos sirve, sino ¿No sirve para qué? Sí. no sirve para qué. ¿Qué nos sirve? Doña Alba Lucía, no salva por sí solo. Lucas 23:39. Lucas 23, 39. 39. Dice así. Había también, no es este. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es que es Lucas 23 del 39 al 43. Lucas 23. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí estamos hablando de la muerte de Jesús, de uno de los malhechores que estaban siendo crucificados con él, se arrepintió y Jesús le dijo que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Y este malhechor no fue bautizado. O sea que el bautismo nos salva. Nos salva. Es Porque un reconocimiento, sí, una muestra ante el mundo de que yo soy cristiano. de mi fe. De mi fe. Y que yo soy seguidor. Pero si la persona en el último momento se arrepiente, ¿cierto? Y no se ha bautizado, se salva, que fue lo que el ejemplo, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Diferente a la persona que lleva, como dice Manuel, 20 años asistiendo a una iglesia, Y nunca se ha conoce bautizado. la verdad, le han explicado y no se bautizó, que es uno de los mandatos de Dios, bautizarse. No limpia el pecado. Falta de fe, ¿Cómo? Falta de fe, sí. falta de fe. Falta de fe. Eso de creer, ¿cierto? Que lo vimos ahora. Entonces, primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 7. Versículo 7. Dice así, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de sus hijos Jesús nos limpia de todo pecado.
Cada vez que nosotros cometemos un pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la palabra? Ir a Jesús y arrepentirnos y que Él nos limpie pecado. Y Él nos va a limpiar siempre. No decir, perdón, ¿usted está bautizado o no? Para saber si lo limpio. No, Él dice, ¿cómo está su corazón? ¿Cree en mí? ¿Lo hace de verdad? Eso es lo que mira Jesús, el corazón de nosotros. No reemplaza la confesión y fe personal. Romanos 10, 9, 11. 11. Ya casi se nos acaba el tiempo. Sí. Dice así. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 10. Yo estaba leyendo otro, perdón, el 9. 10, 9, 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, entonces el bautismo no puede, digamos, ser hecho en lugar de la fe, o sea, no puede reemplazar mi fe, por decirlo de alguna manera. Solo cuando uno cree de corazón, como lo acabamos de leer, y Y lo confiesamos con confiesa. nuestra boca que Jesús es el Señor, se recibe la salvación. El bautismo es una declaración pública de mi fe, ¿sí? Por eso lo hacemos públicamente y lo hacemos cuando ya tenemos plena conciencia y adultez de que yo creo en Jesús, ¿cierto? Y lo hacemos públicamente, es decir, creemos y ahí manifestamos nuestra fe. Finalmente, ¿qué sucede con un creyente que muere sin ser bautizado? Pues ya vimos, ¿no? Si es creyente, muere sin ser bautizado, Eso pero dice que se salva. se salva. Es posible que se salve, pero ya depende El Señor mira el corazón. de lo que el Señor mira es el corazón, ¿sí? Puede que se salve como puede que no se salve. Ya vimos el ejemplo del ladrón, ¿cierto? Sí. En la cruz. Pero entonces uno dice, ay, no, yo soy buen creyente, yo voy a la iglesia, yo soy ministerio, yo soy pastor, yo diezmo, hago todas. Ah, ¿para qué me bautizo? No, porque si estoy cumpliendo todo, yo no estoy siendo ante Cristo, yo no estoy dándole testimonio a Él de realmente que expuse mi fe públicamente, que es lo que nos manda. Y si yo hacía todo eso, ¿por qué no hacía el bautismo? ¿Cierto? Entonces ya es Jesús, ya es en el juicio, ya Lo sabrá. sabrá cómo orará con Él. Si un creyente se rebela contra Dios y vive una vida de pecado, pero luego se arrepiente y regresa a Cristo, necesita bautizarse nuevamente. Es decir, este es un creyente que si se ha bautizado, se rebela contra Dios, se vuelve pecador, asesino, lo que sea, pero después vive y se arrepiente y regresa a Cristo. Necesita bautizarse nuevamente. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que no. Muy bien. Muy bien. No, Yo también no, digo que no. no. Sí. Es más, yo valoro a esa persona. Se arrepintió de todo su pasado y vino. Sí, es una persona que la tiene clara como se dice realmente. Bueno, y finalmente, ¿a edad se puede bautizar un cristiano? ¿Sí? Bíblicamente no está escrito que a los 8, a los 10, a los 20, a los 30 años o a los tantos de ser cristiano. No, no lo dice la edad. Lo que leemos y lo que podemos, digamos, interpretar de la Biblia es primero, Cristo se bautizó con plena conciencia, adulto, ¿cierto? Con conocimiento. El etíope, las diferentes citas que leímos, pues da testimonio o nos puede ratificar que la persona tiene que ser consciente que está bautizando, consciente de que es un testimonio de su fe. Y si él no sabe eso, pues se puede bautizarse sin saber, o digamos un niño que se bautiza, pues primero, él no tiene pecado. Un niño de 5 o 4 años menos de recién nacido, pues no hay pecado en él. ¿Sí? En él no hay pecado. Entonces lo que uno se tiene que bautizar es con plena conciencia. Después, bueno, después del bautismo, de que uno se bautice, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues ya sigue
hacer mi labor de discipulado, de crecer, ir en crecimiento en la fe y en la comunidad. No vamos a leer la cita de Efesios ya por tiempo, pero lo que sigue es ser testimonio y lo que dije al comienzo, es hacer más y más discípulos, que es lo que nos manda Jesús. Bueno, terminamos diciendo como conclusión que el bautismo es más que un rito, es un símbolo poderoso de nuestra unión con Cristo. Es una expresión pública de fe y es un paso de obediencia al llamado que nos hace Jesús. No salva, es claro, no salva, pero sí señala que hemos sido salvos, ¿sí? Pero sí nos señala eso. No limpia, pero sí muestra que hemos sido purificados. Y sobre todo nos compromete a vivir como parte activa del cuerpo de Cristo, ¿sí? Creciendo en amor, en doctrina y en misión. ¿Ok? Esa sería la conclusión. Teníamos para hoy, quería dejar la introducción de lo que es el Sermón del Monte, pero no nos dio el tiempo. Prefiero que si hay preguntas, miremos qué preguntas tenemos. Sí. Escuchamos. Yo sí quiero hablar algo y es pequeñito. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo simplemente cuando yo creo en Cristo, cuando yo hago mi oración de fe, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en mí. Y ahí soy bautizado porque el Espíritu Santo de Dios entró a morar en mí. Eso fue lo que le sucedió a los discípulos en Pentecostés. Cuando Jesús se había ido, todavía no había llegado el Espíritu Santo. Después, cuando ya llegó en Pentecostés el Espíritu Santo, entró en ellos y ¿qué pasó? Pues empezaron a hablar en lenguas, recibieron una cantidad de dones. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. No es que lo estemos recibiendo cuando somos bautizados en agua. Eso es algo claro. Muy fundamental. Y es muy fundamental que lo tengan ustedes. Y no tiene que hablar la persona en lenguas, como lo dicen en muchas iglesias cristianas y algunas doctrinas, y hacer milagros, nada de eso, porque el Espíritu de Dios reparte dones a cada persona, dice, como a él le parezca. A unos les son maestros, otras personas pastores, otros servicios, sanidades. Entonces, él da el don de acuerdo a lo que él crea que es lo mejor para cada ser humano. Disculpe, Perdón, ¿quién? Carolina, hola Manuel, ¿quién me conecta? Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Manuel, yo tengo una duda grandísima, pues nunca he podido, soy como medio ignorante en el tema, me disculpan, pero bueno, yo tengo una duda. Cada quien obra desde su fe, ¿sí? O desde, digámoslo así, de su religión, por así decirlo, por llamarle religiones. En el caso de la religión católica, como muchos hemos pasado por esta religión, y las personas que son bautizadas por esta religión, como se bautizan se bautizan bebés, ¿se puede decir que son salvos o no son salvos con este bautizo? Bueno, recuerden que dijimos el bautismo no salva, ¿cierto? Bueno, No. o se puede decir que uno de pronto, si hacen ese bautismo cuando uno está bebé, uno recibe el Espíritu Santo o definitivamente tiene uno que ser consciente para tomar esa decisión. Esa es como mi duda. Ok, entonces mira, ahí hay varios pasos, ¿no? El primero, bueno, por lo menos yo también nací, digamos que nacimos, yo no sé si todos acá, pero la mayoría nacimos cristianos porque por lo menos antes del 91 en Colombia por ley éramos católicos, por ley, ni siquiera por fe, sino por ley. Por decreto político éramos católicos, ¿cierto? Cuando llega la Constitución, el año 91, la nueva Constitución, pues ya hay libertad de culto. Y entonces ya la persona es libre de escoger qué doctrina sigue, ¿cierto? Y lamentablemente puede ser doctrina mala, pero es la libertad de cultos que hay. Entonces, antes nosotros, digamos que éramos la mayoría puede ser por tradición, como pasa también con muchos tipos de tradiciones.
¿sí? Que sigamos matando toros porque es la tradición. Es la tradición porque mi papá era torero, mi abuelo era torero y todos eran toreros. Entonces sigamos matando toros, ¿cierto? La tradición romperla no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Si nos vamos al campo nuestro espiritual, pues romper una tradición de años tampoco es fácil, ¿cierto? Solamente, ¿quién lo puede hacer? Dios a través de su Santo Espíritu. Es el que le puede decir, así como me lo reveló a mí que era católico, o a mi esposa, o a muchos de los que estamos acá probablemente, puso a alguien, nos reveló, y ya empieza el Espíritu de Santo de Dios a orar en uno, pero cuando me lo reveló, lo primero que yo hice fue ir a Jesús, ir a nuestro Señor Jesucristo y hacer una oración de fe, pero no por la oración, porque es que tampoco es que yo hago la oración de una vez, Y es soy como, es salvo. como una inyección, me aplicaron la inyección de la oración de salvación y ya soy salvo. No, la oración consiste en arrepentirme, a decir que el Señor pasa a ser el Señor de mi vida y empieza a hacer en mí un proceso de transformación. Ese proceso de transformación era el que Juan llamaba arrepentimiento, pero arrepentimiento de todo. Entonces, y es un proceso, yo lo explico siempre de esta manera, donde inicialmente yo estaba acá, ¿sí? El viejo hombre que se llama, y el Espíritu Santo que ya cuando yo hago la oración de fe, como le explicó mi esposa ahorita, la hago, pues, ¿quién está ganando al comienzo? Mi carne, porque si yo antes era tramposo, pues, y aquí que me quite la trampa, Dios empieza a ponerme pruebas y poco a poco esto va cambiando, ¿sí? Va subiendo el Espíritu en mí, es decir, el temor hacer lo malo ante el Señor, ¿sí? Si yo antes, yo era muy incumplido, por no hablar de pecados, pues, de matar o de robar, no, pero si era incumplido, era mentiroso. Entonces, cada vez iban más cosas, hasta que finalmente, ¿cierto? Fui cambiando, porque eso es lo que hace, Pablo lo explica, va transformando mi hombre, mi carácter, mis cosas, hasta que me transforme, pero eso es, como les dije al comienzo, es hasta que lleguemos a su presencia, porque ahí tenemos muchas cosas, tenemos temas de genio, tenemos temas de cumplimiento, tenemos temas de mentiras, tenemos temas de robos, tenemos temas de iniquidad. Imagínense, yo les digo, con mucho respeto, si yo tengo un enemigo X, yo estoy amando a ese enemigo. Es muy duro amar al enemigo. ¿Y qué nos dice Jesús? Hay que amarlo. Entonces, todo eso es el trabajo que va haciendo el Espíritu en uno. Entonces, eso mismo pasa con la tradición y cuando uno nace. Entonces, solamente el Espíritu de Dios lo puede llevar a uno a transformarse para tomar yo la decisión. Y yo que antes me había bautizado, ahora sí me voy a bautizar de verdad en agua como lo manda Jesús. ¿Sí? Mire, disculpe. Perdón, buenas noches. Buenas, Giovanni, sigue Giovanni, después Marta. Hola. Manuel, no, pues yo quería como acotar ahí un poquito para darle claridad también a la persona que preguntó sobre el tema del bautismo en la religión católica. El tema es que precisamente como el bautismo en la religión católica se hace a tan temprana edad, pero el tema del acto de fe para poder confirmar que somos personas creyentes en Jesús y en Cristo, lo que hizo la Iglesia Católica fue crear otro sacramento que se llama la confirmación, ¿sí? Entonces, como ellos no pueden tener ese acto de fe en el acto del bautismo como tal, entonces tienen que tener un sacramento adicional que es la confirmación, que ya lo hace una persona con una edad más madura, en donde hace ese acto de fe de decir, venga, yo realmente sí creo en Jesús y creo en Cristo como mi Salvador. Entonces, creo que eso también le puede dar un poco más de claridad a la persona que preguntó. Gracias, Giovanni. Muy Sino que buena nosotros, aclaración. sino que en los católicos casi siempre ese sacramento de confirmación se hace más por una obligación o por una necesidad, que cuando me voy a casar, que cuando voy a hacer tal cosa, pero casi nunca lo toman como muy en serio. O sea, eso he notado pues yo de la religión católica. Pilar es la única que nos podría. Ahora sí, Pilar, Sí, que son ella falencias de esa Y es es doctrina. cumplidora y es total. cumplidora y doy testimonio de Pilar. Ahora, yo les iba a Clarísimo. hacer una aclaración. Cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando lleguemos, el Señor nos lleva a su presencia,
tengan la certeza que no nos va a preguntar, ¿usted era cristiano católico, usted era cristiano bautista, cristiano pentecostal, cristiano o tal, o era católico jesuita, o era católico franciscano? Él no nos va, nada de eso, ¿sí? Bueno, gracias a Dios nosotros no somos los que vamos a juzgar, el que va a juzgar es Dios, es el que nos va a juzgar, ¿sí? Entonces, porque igualmente el hombre, independiente de qué creo sea, el hombre es el que se ha encargado de mucha religiosidad y fue lo que vino a romper Jesús. Por eso, por eso es que pasa con Jesús, pues lo entregan los fariseos y todo, eran los grandes religiosos, ¿cierto? Que para todo lo que conocemos y vamos a ver ahora a través de los evangelios. Entonces, digamos que yo conozco, así como conozco cristianos de testimonio, conozco cristianos que son cero testimonio, ¿sí? Bautizados, como les dije antes, diezman, no fallan, son líderes, predican la palabra. De esos hay muchos. Y así como conozco católicos que le dan ejemplo a cualquier cristiano, ¿sí? O lo contrario. Entonces, fíjate que es un tema de que realmente primero que tengamos claro conocimiento nosotros en qué es la salvación, ¿sí? Porque ahí radica todo. Cuando yo reconozco que la salvación, lo que me lleva es a vivir la vida eterna con Dios, ¿cierto? Yo creo que empiezo a sentir ese temor a empezar a cambiar. Pero mientras yo no tenga clara que la salvación me lleva a vivir eternamente con Dios y no con el que sabemos, por la eternidad, yo creo que ahí ya uno se preocupa cuando empieza a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Mientras tanto, pues uno seguirá siendo, simplemente cambió de una u otra religión, porque igualmente hay de todo, ¿sí? Entonces, quería complementar eso. Marta tenía una Sí, pregunta. Marta, es que, disculpe, es que no escuché lo último que dijo Alba Lucía, que uno recibe a Jesucristo en el bautizo de agua o es bautizo de espíritu, no le entendí bien lo ya. que... Explica. No, el bautismo de agua fue el que explicamos ahora, ¿sí? Pero se habla también del bautismo del Espíritu. Entonces, lo que le quería en el Espíritu, es mencionado aquí en Mateo 3:10 y 3:11. Manuel ahorita leyó sobre ese tema. Ah, Y Juan el Bautista decía que él bautizaba en agua, pero el que iba a venir, que era Jesús, bautizaba en espíritu y fuego. Entonces, después de que Jesús murió y resucitó, recuerdan que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y allí, en Hechos 2. sí, en Hechos 2, vino el Espíritu Santo y fue llamado Pentecostés, ¿sí? Porque el Espíritu Santo fue derramado en ese momento sobre los discípulos, porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre las personas aquí en la tierra. Después de eso, entonces lo que yo quería decir era que el espíritu en agua es una cosa y el espíritu del bautismo en agua es una cosa y el bautismo en el Espíritu Santo es otra. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo con todo el corazón, de verdad, me arrepiento de mis pecados y dejo que Jesús sea el Señor y el Salvador de mi vida, el Espíritu Santo de Dios entra a mí A transformar. y entra a mí. Yo tengo un espíritu que es dado cuando nacido y allí entra el Espíritu Santo de Dios también dentro de mi ser. Y ese Espíritu Santo de Dios es lo que llamamos aquí como el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios, la presencia de Dios dentro de mi vida. Sí. es decir, cuando le abro el corazón a Dios, pues el espíritu, el El bautizo Espíritu del de Dios espíritu. entra a morar en mí y Cuando este me es echan agua, donde sea, o sea, sumergida o en un río, es ese es el bautismo en agua. el bautismo en Exactamente. agua, es Sí. bautismo en Cristo, pues en agua en Cristo, no como el bautismo en agua que decíamos antes de Juan el Bautista, sino que es el bautismo. Sí, porque recordemos que desde que viene nuestro Señor Jesucristo, su ministerio a partir de los 30 años, lo bautiza Juan el Bautista y viene sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero durante esos 3 años de ministerio no hubo ningún bautismo. No,
No hubo, en esos 3 años no hubo ningún bautismo. Y Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Cuando Jesús resucita, viene ya y lo que explicaba ahorita Alba Lucía, en Pentecostés, ahí, Viene el bautismo en el ahí queda el Espíritu Santo. Los apóstoles no habían recibido el Espíritu Santo. Santo, a pesar de que estaban con Jesús, ¿cierto? Pero Jesús sí les decía a ellos, vayan y hagan milagros, recuerden. Sí. Y claro, y lo hacían porque Jesús estaba detrás El de Espíritu ellos de o el Dios Espíritu estaba. estaba sobre ellos, pero que ellos lo hubieran recibido directamente fue a partir de Pentecostés. Bueno, pero un María momentico, Blanca, no sí. me alargo. Bueno, para mí el bautismo es el inicio de la vida católica que soy yo. No sé si todos saben que yo soy católica. Es el bautismo cuando mi mamá me mandó a bautizar, ahí recibí yo también el Espíritu Santo. Poco a poco fui creciendo y seguí con esa misma fe, con esa misma entrega a Dios. Pero yo creo que todo depende de mi comportamiento, de mi testimonio de vida que puedo dar hacia los demás, ¿sí? Para saber que Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Que si yo hago tengo alguna falla, algún error, sé que Dios me está mirando y está diciendo, no, eso no está bien. Entonces, por eso es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, todo lo que sean ustedes, todos los 7 dones y los 12 frutos, para seguir nuestra vida. Como decía Giovanni, en la confirmación, confirmamos ya, estamos ya se hace como de 14, 16 años, ya estamos como más seguros de lo que estamos haciendo y ahí sigue uno la vida que el mismo Cristo nos direcciona. Muy bien, Pilar, muy bien. Sí, lo que yo decía antes no es la religión, sí, no es la religión, Y la relación. es la relación, sí, Tiene es toda la razón. relación con Dios. Y siempre Él mirará nuestro comportamiento, ¿no? Siempre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo sabía que el tema era un poquito largo y nos íbamos a extender y que había muchas preguntas. Los pueden colocar en el chat también. Para terminar, antes de orar, voy a armar una plataforma donde les va a llegar el link posteriormente, una la tenga armada y todo, donde van a quedar todos los estudios, todos los videos, las grabaciones, el material, etcétera, etcétera. Lo voy a ir subiendo poco a poco. Inicialmente va a ser los videos de todos los que llevamos del Antiguo Testamento, que fueron como 50 estudios, 50, 60 estudios. Voy a empezarlos a subir paulatinamente y les estaré avisando para que puedan entrar que quiero estudiar el libro de Job, pues lo van a encontrar ahí. Quiero estudiar el libro de Isaías, ahí está ahí. Quiero estudiar la última clase de Mateo, va a estar ahí. ¿Listo? Esa es una noticia que les quería en una plataforma. ¿Ok? Pero vamos Muchas a orar. Sí, excelente noticia, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por este estudio maravilloso de hoy, donde nos das claridad, nos anima, Señor, nos desafía también a perseverar en nuestro arrepentimiento, a perseverar en tu doctrina, a perseverar en que seamos realmente testimonio de que tú, Señor, de que Cristo vive en nuestra vida. No de cuál sea la religión, sino de que tú, Cristo, se refleja en nuestros actos, en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro trajinar diario, Señor. Eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor, que seamos transformados y que sigamos transformando un mundo tan corrupto, un mundo donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, Señor. Gracias por todos mis hermanos, familias que se conectan y que podamos hacer, como nos dijo en tu palabra, hacer que haya más discípulos para ti, ganar discípulos de Cristo, pero para Cristo, Señor. Gracias, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, todas las necesidades de salud, económicas, laborales. Seguramente hay dificultades, hay crisis, hay pérdidas de familiares, dolores en nuestros corazones por partidas de seres cercanos a nosotros o partida de personas familiares nuestras también, Señor. Y hay tristeza y dolor hoy en nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, trayendo consuelo, regocijo a todas las personas que se han afectado de una u otra manera, Señor.
Allí donde haya falta en los alimentos, el sustento, la salud, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que seas obrando en cada uno de nosotros, que tengamos ese tipo de situación, Señor. Tú las conoces, Padre, tú las conoces y sabes de qué nos hace falta. Tú dices en tu palabra que no hemos puesto nuestra palabra en nuestro labio cuando ya tú conoces todo lo que estamos pensando, Señor. Y Padre, nuestra oración también por nuestro país, Señor. Tanta Sí. maldad, tanta desigualdad, tanta odio entre unos y otros, Señor. Creemos, Padre, que toda autoridad, y lo dice en tu palabra, ha sido puesta por ti. Por eso te oramos por todas las autoridades que están allí. Como reconocemos también y sabemos que a ti absolutamente no se te escapa nada del plan, Señor. Confiamos, Señor, no es un tema de color, no es un tema de equipo, de política, no es eso, Señor. Te pedimos que haya personas que les compartan la palabra a tantos que hoy no la conocen, para que así como llegó un día a nosotros y nos hemos arrepentido, nos seguimos arrepintiendo de nuestros pecados y nuestros errores, también hayan más personas que sean alcanzadas por ti, Señor. Nosotros seremos responsables de sembrar la semilla y tú, Señor, será el que hará frutos, Señor, y eso es lo que te rogamos. Ya nos conviene esta noche, quédate con nosotros, guarda nuestras familias, nuestros hijos, hijas, nuestros hogares, Señor, te los entregamos a ti. En el nombre de Jesús, Padre, te hemos orado. Amén y amén. Familia, muy Señor. buenas noches a Amén. todos. Que el Señor Amén. les Amén. dé descanso y que muy buen mes para Buenas todos. noches, que Chao, duerman Mari. bien. Amén. Chao. Hasta luego, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias a todos. Bueno.